de la instrumentación, de la automatización. Porque como yo les digo, si es que yo voy a ver un manómetro, como era el ejemplo de una línea de gas o una línea de fluido de agua, yo sabré qué acción hacer, ¿no es cierto? Si la presión está demasiado elevada, cerraré una válvula, abriré otra válvula, ya. Pero eso en la industria actualmente, en procesos, nosotros lo hacemos de forma automática, con el uso de la automatización y hasta llegar a los sistemas de SCADA o un HMI, bueno, un HMI o en el mejor de los casos un SCADA, que me permite que aparte de ver la información, hacer el control, ¿no? O la retroalimentación para poder bajar esa presión, por ejemplo. Vamos ahí, ¿no es cierto? Retro. Este es el instrumento que yo quiero ver, ¿no es cierto? Y que a simple vista yo estoy captando esa medida, esa lectura, porque tiene estos diales. Así como vimos el funcionamiento del galvanómetro, pues este también tendrá su principio, no análogamente, no digo que es lo mismo, sino análogamente tendrá su funcionamiento. En este caso entrará la línea de presión y por diferencial de presión moverá el dial y en esta escala me permitirá conocer cuál es el valor de presión que se está teniendo. Aquí dice manómetro de presión de gas con la válvula de línea ya. Ahora, yo, como les digo, puede ser que tome esa lectura y la anote para saber cómo va evolucionando el proceso a lo largo del tiempo, pero en el mejor de los casos yo le conecto este sensor a un transductor, el cual me va a permitir convertir esas señales o magnitudes físicas de movimiento en señales eléctricas. Y esas señales eléctricas mandarles a un PLC, que sea el cual pues tome las acciones según yo haya programado para que pueda mantener esa presión a un nivel aceptable, ¿no? A un nivel seguro. Y eso es lo que hacemos aquí. En los niveles de campo, que son los más bajos, tenemos motores, sensores, variadores, ¿no es cierto? Todo lo que está en campo. Y yo me acerco a una línea de proceso, como yo les he citado, ¿no es cierto? Donde hacíamos el proceso del vidrio. Entraba a unas lavadoras del vidrio y ahí se veía, ¿no es cierto? El uso de motores para mover los rodillos de desplazamiento, había termocuplas en los hornos y todo eso es el nivel de campo. Pero yo, con las señales eléctricas que genero aquí por estos elementos, me voy a este nivel de control, en el cual yo utilizo el PLC, controlador lógico programable, que también ustedes les deben dar este tema que es muy importante. Acá me llegan mis señales, pueden ser en el mejor de los casos digitales o analógicas, y yo las acondiciono para poder hacer la entrada al PLC. Y usted sabe, el PLC tiene entradas y salidas. Ya, eso lo vamos a ver luego. Entre las entradas están las señales que vienen de campo y las salidas son las contrarrestaciones que yo hago. Más arriba de eso tengo un nivel de supervisión que puede ser en escala o en pantallas, ¿no es cierto? O HMI, que son interfaz humano-máquina, en las cuales yo puedo ver virtualmente qué es lo que está haciendo el proceso y los elementos que componen al mismo. Sigo trepando, ¿no es cierto? Porque tengo esos datos y me voy a un nivel de integración en lo que son los ERPs. No, a ver, lo que viene a ser la gestión de todos los procesos de la empresa. Entonces aquí las personas que hayan estudiado, que yo aspiro que ustedes también lleguen a esta escala, podrán comandar virtualmente los elementos de campo y de proceso en el mejor de los casos. Una vez que ya lleguemos acá arriba al tope, ya es para las personas que son gerente, ya lo que es gerencia, ¿no es cierto? Y son los de ERP, que me van a permitir hacer esos niveles de gestión de toda la empresa. Pues acá ya vienen solo datos, ¿no es cierto? Datos de consumo, datos de gasto, datos de ganancias, ¿no? Pero todo esto se da desde los niveles base. Pero aquí lo que se trata de hacer es que sea la menor intervención de la mano del hombre. Esos son los niveles de automatización. Entonces, ¿dónde estamos por lo pronto nosotros como técnicos? Aquí en campo. Muy bien. Entonces, a sabiendas de eso, ¿no es cierto? Y que yo quiero controlar una variable, vamos a revisar este puente de Winston, que es muy importante. Eh, Partimos de un ejemplo de un sensor de temperatura que se conoce como termocupla o PT100 de forma fin.
¿Qué es la PT100 y cómo funciona? Me dice ahí. Esperemos un momento. En instrumentación también hay muchas marcas, ¿no? Ya, ¿qué es la PT100? Digamos que ustedes quieren instalar un horno, ¿no es cierto? Y tienen que controlar la temperatura del mismo. Entonces yo utilizo este sensor que viene a ser analógico, que viene a ser un sensor, el cual me va a permitir captar el calor o la variación de temperatura en una punta, ¿no es cierto? Y a la salida del mismo voy a tener un diferencial de potencial o un diferencial, bueno, en este caso la PT100 funciona con resistencia, ¿no? Estos sensores PT100 son un tipo específico de detector de temperatura o conocido como RTD. Ya, entonces, hay las opciones. La termocupla trabaja con voltaje o da señales de voltaje. Y en cambio, esta PT100 da señales de resistencia, ¿no? Lo que va variando es la resistencia. La característica más importante de los elementos PT100 es que están fabricados con platino, con una resistencia eléctrica de 100 ohmios a una temperatura de 0 grados centígrados y es con diferencia de tipo más común de sensor RTD. Ya, entonces, recuerden, ¿no? Cuando yo tengo 0 grados centígrados, tengo 100 ohmios. Si va aumentando la temperatura, este viaje va a subir, ¿no? Esa es la PT100. Ahora, si utilizo una PT500, tendría a su vez una resistencia de 500 ohmios a 0 grados centígrados y una sonda PT1000 que tendría 1000 ohmios de resistencia a los 0 grados centígrados. Los sensores PT100 están montados normalmente en algún tipo de vaina o funda protectora para formar una sonda de temperatura más robusta. Y esto se conoce comúnmente como la sonda PT100, sondas de resistencia PT100 de platino. Entonces es un capuchón, ¿no es cierto?, que me va a permitir conectar al proceso este sensor. Y bueno, miren, así son estos elementos, ¿no? Tienen este encapsulado que mide la variación de temperatura y acá a la salida solo tengo una variación de resistencia. Entonces, PT100, porque a los 100 grados centígrados, ¿no es cierto? Perdón, porque yo tengo 100 ohmios a los 0 grados centígrados. Es eso. No sé si está claro este sensor. Facilito de entenderle. Sí, Gráfica más real. Pues nos viene así, ¿no? Este sensor. O nos viene de esta forma. Y miren, tengo yo esta vaina, que es la que me va a permitir hacer el sensado de la variación de temperatura. Y acá tengo la salida. ¿Y la salida qué es? Es una resistencia variable, si estamos en función de la temperatura. Obviamente, si me están siguiendo, me están entendiendo. sí, 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 Perfecto, muy bien. Entonces, miren, en este caso, por ser PT100, el rango de voltaje es más pequeño, pero si yo voy a medir en un proceso, por ejemplo, en un horno para temple, con instrumentos más, con temperaturas más altas, pues ya no es una PT100, sino una PT1000, una PT5000, y eso pues ya le hace más costoso. Nosotros esta, miren, 10,34 está muy bien. A la final, como digo, es un instrumento que en función de una resistencia de platino, me va a cambiar la resistencia a la salida. Aquí voy a tener dos conectores, como una resistencia, y uno que haga de tierra. Pero bueno, digamos entonces en la práctica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo o los objetivos que nosotros queremos con esta práctica? Es analizar el comportamiento del circuito conocido como puente de Winston, ¿no? ¿Para qué me sirve ese puente? Pues eso es lo que queremos entender. Al terminar esta práctica, el docente será capaz de, bueno, comprender el concepto de balanceo y desbalanceo en circuitos, esto aplicando la ley de Ohm, ¿no?, que ya revisamos. Demostrar que que un puente balanceado cuenta con una diferencia de potencial igual a cero. Lo que buscamos es ese, ¿no? Hay dos ramales en este puente, de los cuales yo tengo que equilibrar las cargas. Una resistencia va a ser la variable, en este caso puede ser el sensor. Y lo que busco es que entre estos ramales haya un diferencial de voltaje igual a cero.
Y por último, realizar el análisis para balancear un puente de Winston. Eso es lo que ustedes deben hacer. Bien, los materiales, potenciómetro de 10K, resistencia de 1K, fuente de voltaje variable, multímetro. Vamos. Un puente de Winston es un instrumento eléctrico de medida que se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los lazos del puente. Estos están constituidos por 4 resistencias que forman un circuito cerrado, siendo uno de ellos la resistencia a la cual se desea determinar. Los factores a considerar son las resistencias, ¿no? R1, R2, Rx y Ry, donde cualquier resistencia puede provocar un desbalanceo, además del voltaje de entrada que es Bs, el cual es el voltaje utilizado para el puente balanceado. Entonces, esto es lo que debemos construir de forma física, pero como estamos en virtual, pues utilizaremos el Proteus. Y yo les aconsejo, ¿no? Que cuando vean electrónica, y bueno, si lo han de hacer, utilizan el Proteus para hacer la validación, simulación, y una vez que esté bien ahí el circuito, lo implementan físicamente, ¿no? Para que no haya errores. Bien, entonces, esta es mi entrada de voltaje de continua, y aquí estoy alimentando estas resistencias. Miren, estas están en serie, estas están en serie, y estas dos, R1 y R2, están en paralelo a Rx y Ry. Entonces, ¿qué me dice? Que si yo voy a medir el voltaje entre el ramal AB, ¿no? Tiene que darme 0 voltios para considerar que el puente está equilibrado. Porque la corriente que pasa aquí en R1 y por R1, o la caída de voltaje, como vimos en la ley de Ohm, ¿no es cierto? Quiero saber la caída de voltaje en R1, BR1, y debe ser igual a BRX. Mientras que BR2 debe ser igual a BRY. Y con eso yo contrarresto y digo, entre A y B, entre estos nodos, yo voy a tener 0 voltios. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? El puente de Winston conserva la relación de balanceo cuando la diferencia de potencial entre los nodos AB es 0. Eso es lo que les decía, ¿no? Cojo un instrumento y aquí, entre A y B, mido 0, y con eso yo saco las siguientes conjeturas. Voltaje en los ramales de AB es 0. Considerando eso, entonces yo digo, el voltaje de AC es igual al voltaje de CD, ¿no? Entonces, y A por R1 es igual a IX, perdón, sí, a IX por RX. Lo mismo acá en este ramal, ¿no? De AD, el voltaje que cae en esta resistencia es igual al voltaje que cae en esta otra resistencia. Y así se equilibran. Bien, para que el puente esté balanceado se necesita, ¿no? Que la corriente que pasa por A por R1 sea igual a la corriente que pasa por esta de aquí. Que IA, la corriente IA, ¿no es cierto? Por R1 sea igual a la corriente IB que pasa por RX. Lo que habíamos dicho. Si aquí digo que la caída de voltaje en R1 es igual a la caída de voltaje en RX, la corriente que pasa por la rama o el brazo A por R1 es igual a la corriente que pasa por el ramal en B o el brazo en B por Rx. No sé si está claro hasta ahí, ¿me está entendiendo? Sí, Inge. Sí, pues. Por favor, pero verán, yo después pregunto, ¿no? Ya continuamos. Entonces, bueno, yo voy a hacerle en el Paint para que se entienda algunos, tal vez del miedo, ¿no? Ya, aquí, ¿no es cierto? Lo que yo les estoy comentando es que cuando estoy trabajando, aquí voy a poner un multímetro, ¿no? Eso es lo que quiero. Cojo mi instrumento. ¿Cómo mido el voltaje? Pues de forma paralela lo conecto, ¿no? En forma paralela a los brazos donde quiero hacer la medición. Entonces, yo sé que aquí tengo una corriente que está pasando y este es mi A, ¿no? Según la ley de Ohm, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Pasa una corriente. Eh, y yo, la caída de voltaje en R1
va a ser igual, ¿no es cierto? Despejo de la ley de Ohm. ¿Qué me decía la ley de Ohm? Intensidad igual voltaje sobre resistencia. Entonces quiero saber en este caso voltaje. Intensidad por resistencia igual a voltaje. ¿Qué viene a ser la IA por R1? Bien, mientras tanto acá abajo en este ramal yo tengo una corriente, miren que es el brazo B, este es el brazo A, ¿no es cierto? Estas dos componen un brazo, estas otras dos otro brazo. Esta es mi corriente de color ahí, y B, y esta es mi caída de voltaje V de X, que va a ser igual a I B, a la corriente que pasa por ese brazo, por Rx. Lo mismo va a pasar en estos dos brazos. Y A por R2 es igual a IB por RY, ¿no? Eso es lo que me dice. Bien, de ahí saco esas conjeturas, esas ecuaciones, ¿no? Y A por R1 es igual a IB por Rx y A por R2 es igual a IB por RY. Dice, como ambas corrientes están presentes en el análisis, es posible dividirlas, ¿no? Lo cual permite concluir lo siguiente. Entonces, si yo quito las corrientes porque están repetitivas, llego a la siguiente relación cruzada, que me dice R2 es a R1 como Rx es a RY. Eso es lo que me dice. R2 es a R1 en el mismo brazo. Esta resistencia está relacionada a R1 como esta RY es a Rx. Perdón, como Rx es a RY. Así se da la distribución, según esta ecuación, ¿no? Bien, entonces, ¿yo qué puedo decir? Esta es la ecuación general que yo obtengo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero buscar es una resistencia variable. En este caso, quiero saber, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál es la variación que se está teniendo en el puente cuando estoy teniendo eh, una resistencia de sensor, en este caso la PT100 que habíamos hablado? Entonces, yo lo que despejo es Rx para saber cuál es el valor que debería tener o que está teniendo este Rx y que está desbalanceando a mi puente. Entonces, Rx va a ser igual a Ry que multiplica R2 por R1. ¿De dónde sacamos esto? De esta ecuación de arriba, ¿no? Despejo Rx. Rx es igual a R2 por R1 sobre R1 por Ry. Nada más. Bien, ¿qué me dice aquí? Cuando Rx igual a R2, el voltaje de AB es cero. Esto significa que no existe diferencial de potencial, por lo que las corrientes son iguales a cero. Es decir, el puente está balanceado y es posible determinar el valor de la resistencia Rx. O sea, yo hago este cálculo, ¿no es cierto? Para ello voy a poner valores arbitrarios a las resistencias, pero considerando la relación que tienen estas para que se esté equilibrado el sistema. ¿Cómo nos vemos en la siguiente figura? Esto es lo que tenemos que hacer en el Proteus, ¿no? Y bueno, vamos por ello, que no está tan complejo, ¿no? Yo ya lo tenía un poco avanzado, pero vamos a crear otro acá, ¿no? Entonces, primero pongo una fuente. Vamos a hacerle horizontal como está aquí. Así, hagámosle así. Voy a poner la fuente aquí. Está corriendo el circuito. Positivo. Así. Vamos a poner las cuatro resistencias de forma horizontal, en este caso, como está aquí. Dos, tres.
¿cierto? Y de ahí solo uno, nada más. Y digo, esta va con esta viene acá, esta viene acá, esta viene acá. Y el voltaje está entrando acá al a la separación que tienen o cuando ya se forman en paralelo estos brazos. Y acá. Listo. Listo, acá solo pongo el instrumento. Entonces aquí le estoy metiendo 5 voltios, ¿no? Acá, según el ejercicio, me dice pone una de 1 kilómetro, otra de 2, acá de 1 y acá de 2 para primero hacer el balanceo, ¿no? Según las ecuaciones. Vamos ahí. Kilómetro, doble clic, 2 kilómetros. Acá 1 y acá 2 otra vez. 2 kilómetros. Listo. Entonces, por ahí me falta un GND que va acá, a donde va el menos. Entonces yo le pondré acá. Entonces este de aquí. Ah, espera un momentito. Está aquí, mira. Sé que el menos es a la izquierda, ¿no? Entonces, clic derecho y le voy a girar de forma antihoraria. Y conecto la fuente. 5 voltios. Bien, si nosotros vemos este solo está girado nada más, ¿no? Es lo mismo, pero aquí es para ir entendiendo a cómo van las gráficas que se ha puesto en este informe, ¿no? En este desarrollo de práctica, perdón. El informe lo presentan ustedes con objetivo general, específico, marco teórico y todo eso, ¿no? Que yo creo informes ya han presentado. Bien, voy a poner el voltímetro para verificar, ¿no es cierto? Un DC voltímetro para verificar que se esté teniendo los 0 voltios en los ramales AB. Y vamos a poner, este va acá, este va acá. Recuerden, es como que yo estoy cogiendo estas dos resistencias y midiendo en paralelo este voltaje. Y lo que me dé en estas, me debe dar igual acá, ¿no es cierto? El voltaje. Entonces, si una de ellas cambia de valor, se va a desequilibrar el circuito. Vamos probándole, ¿no? Yo le pongo play. Miren, 0 voltios. No sé si hemos llegado hasta ahí. Sí, Inge. Perfecto, facilito, sí, cuestión de poner una resistencia. Bueno, déjeme buscarle el ground o la tierra, pues yo no le puse, es más por seguridad, siempre se lo pone, pero por seguridad en la parte real, ¿no es cierto? Tengo una tierra. Está- pero no lo encontré. No sé dónde estaba esta tierra. Déjame verle acá.
No lo encuentro. Bueno, pero no hay problema. Yo cuando lo encuentre lo pongo. Es la línea de tierra, no me acuerdo dónde sabía estar. ND. Inge, disculpe que está buscando. La tierra. ¿Cómo se pone la tierra? Está más justo de donde están para medir los multímetros. Las dos flechitas ¿Ya? amarillas, ahí se le coloca. ¿Estás? Ah, ya, ya, ya. Más Espera, arribita. espera. Ya, ya, gracias. Bacán. Que ya los tiempos que le muevo. Chévere, muchas gracias. Este. Es que eso digo, como es como una seguridad, porque de ahí la polarización ya está, ¿no? Ya. Entonces, ahí sí va tierra. Bien, es una seguridad, pero bueno, hagámoslo bien. Entonces, listo, ¿no es cierto? Yo considero que aquí está balanceado los brazos. ¿Qué es lo que pasa, no? Según el diagrama que estábamos revisando, Rx es esta resistencia de acá. Entonces, aquí nosotros conectaríamos nuestro sensor, ¿no? Y con eso buscamos encerarle a dicho sensor, porque yo voy a tener variaciones de temperatura como habíamos visto, variaciones de temperatura que capta esta vaina, ¿no? Así se lo conoce, ¿no? Vaina, y estoy teniendo salida de ohmiaje en estos terminales, ¿no? Ahora, yo estaba viendo en el Proteus también, usted puede conectar una PT100, pero ahí le hacían con un amplificador de voltaje y bueno, eso ya más electrónico. Por lo pronto nosotros con que entendamos que aquí yo voy a conectar mi sensor y con una resistencia variable acá puede ser, le voy a resetear, no le voy a encerar al mismo, ya. Para demostrar el desbalanceo del puente, modifique el circuito anterior para que Rx tenga un valor mayor que R2, agregue una resistencia de 100 ohmios y realice las mediciones que se plantean en la figura. ¿Qué me dice a mí? Si yo ya sé que aquí debe haber un balance para considerar, ¿no es cierto?, con la ecuación que habíamos planteado, esta Rx va a ser igual a Ry por R2 sobre R1. En el circuito balanceado, ¿cómo yo reemplazaría estos valores? Rx va a ser igual a R2, que vale 2 kiloohmios sobre R1, 2 sobre 1 y multiplicado por 1. 2 sobre 1, 2, multiplicado por 1, 2. Entonces, ¿cuánto debe valer Rx? Me dice que 2 kiloohmios, y eso es lo que hicimos en el circuito, ¿no es cierto? Pero ahora me dice que yo voy a variar y que a Rx le ponga 2.100 kiloohmios. Y vemos cómo ya cambia o hay variación de voltaje ahí. Vamos al circuito, paro, y aquí ya no 2.2 kiloohmios, sino 2.100. De ahí mandamos a correr. Y yo tengo una variación de voltaje aquí, que la puedo encontrar mediante cálculo, ¿no? Ya, entonces, según las ecuaciones, ¿no es cierto? Esta debe valer 2 kiloohmios, pero ahorita tengo una variación. Es como les decía, aquí yo conecto esa resistencia que viene a ser la PT100. Entonces, vamos a los cálculos acá. Y yo voy a encontrar, ¿no es cierto? Un BS que va a ser igual a la corriente en B por RY sobre RX. Y un RX igual a BS a los 5 voltios sobre la corriente en B menos RY. Y ahí aquí, para encontrar, ¿no es cierto?, lo que se me está midiendo esa variación de voltaje, aplico esta ecuación. El voltaje de entrada, los 5 voltios, multiplicado por estas relaciones de resistencias, de las tres resistencias que no están variando. Entonces, eso debemos comprobar, ¿no es cierto?, calculando. Ya, entonces, vamos, ¿qué me falta para la ecuación? Conocer esta corriente. Y esa yo lo puedo calcular, como medio acá, ¿no es cierto? BS lo tengo y B no tengo, entonces IB va a ser igual a BS por Rx sobre Ry.
Rx es el valor que yo he cambiado y ya lo conozco, ¿cierto? Con eso puedo encontrar IB, pero si no puedo ponerle un amperímetro en esta línea, ¿no es cierto? Voy a poner un amperímetro en esa línea para conocer esa corriente IB. Entonces me voy a los instrumentos de medida y pongo un desea meter. Voy a poner aquí, acá. Y este ojo se conecta en serie, ¿no? En serie con las cargas. Está como que colineal a R. Bueno, aquí me sale R7, pero sabemos que es R1, ¿no? RY, perdón. Entonces vamos a mandar play. Ya, aquí sí hay una variación de voltaje y debe haber una variación de amperaje, pero es porque la resolución del instrumento, que es lo que a nosotros nos interesa, no está bien seteada. Yo le doy doble clic y aquí no quiero en amperios, sino en miliamperios, porque la variación es pequeña, ¿no? Entonces ahí sí me va a captar esta 1,61 miliamperios estoy teniendo de corriente. Entonces ya con eso en la ecuación principal, a este, como les digo, podíamos haberlo calculado, o ya con el instrumento, como nos dice en la práctica, ya podemos determinar, ¿no es cierto?, este valor de aquí. ¿Cuánto estoy teniendo en AB? Y confirmar acá con el instrumento, 0,05 voltios. Entonces reemplazo, ¿no es cierto? 5 voltios sobre que multiplica RY. Bueno, tendríamos que hacer esta ecuación, ¿no? Y nos debe dar ¿cuánto en AB? 0,05 voltios. Hagámosle entonces. Coger en el Paint. Seamos dejados, hagámosle más. ¿Ya? Ahí está. Control C, archivo, nuevo. No, control B. Listo. Esto va a ser igual. Entonces yo le pongo aquí los 5 voltios que multiplica a RY de cuánto es. Un kilomio. Entonces, K sobre un K más Rx, que era 2,1 K menos R1. Y R1 lo habíamos puesto de un K. Sobre un K más R2, 2K. Cierro. Bueno, este es un factor. No, pues sí, sí, y cierro. Listo, entonces deben resolviendo eso, ¿no? A ver, todos confirmemos 5. Aquí ya le pongo solo en un paréntesis. Una, 3, ¿no? 0,033. 0, no, 0,333. Bien, esto por menos 1 igual más 0,323 igual, y esto por 5 me da menos 0,05. 0,051. 0,051. Y este es mi valor entre A y B, que está desbalanceado. Entonces, este es el que me está saliendo en el instrumento, ¿no es cierto? 0,05 menos 0,05 voltios. No sé si está claro hasta ahí. ¿Alguna pregunta?
Está claro, Inge. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros ahorita? El punto 3 me dice, ¿no? Y eso lo vamos a subir en el taller, que puede ser como un informe, que lo hacemos ahí detallando y poniendo las evidencias que han hecho en el Proteus y todos los pasos que, bueno, nosotros llegamos hasta el paso 2, solo nos falta este paso 3. Realice lo siguiente, dice, analice el circuito de la figura 7, utilice las ecuaciones de la figura 8 para comprobar el valor de Rx. Analice el circuito de la figura 7, este de aquí. Si ya lo hicimos, utilice las ecuaciones de la figura 8, estas de aquí, para comprobar el valor de Rx. Entonces, solo tengo que matemáticamente sería reemplazar los valores y obtener lo que estoy haciendo en el simulador, nada más. El otro punto, modifique el valor de Rx a 5 kilómetros. Coloque un potenciómetro de 10 kilómetros en lugar de Ry. Mide el valor de AB, ajuste el potenciómetro hasta que el valor de AB sea cero. Mida la resistencia del potenciómetro cuando AB, bueno, el voltaje entre AB es cero. Eso es lo que me dice. Entonces tendré que poner en vez de R2 un potenciómetro y en el valor de Rx le voy a decir que ha variado y tengo 5 kilómetros. En vez de Ry le pongo el potenciómetro y luego pues hago el ajuste en el potenciómetro hasta que se equilibre los brazos y B a B sea cero y luego mido con un ómetro, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor de la resistencia que estoy teniendo en Ry, ¿no? ¿Cuánto es la compensación que estoy haciendo? Y por último, ¿por qué se obtuvo ese valor? Y ahí tengo que poner las conclusiones al final. No sé si estamos claros, eso hay que cumplir nada más. Inge, disculpe, toca ahí poner lo que realizamos a mano y la simulación. Sí, o sea, lo que va pidiendo en los puntos, ¿no es cierto? Si dice simulación, si dice cálculo, pues tendremos que hacerlo ahí, aunque sea con el editor de ecuaciones. Ah, o sea, pero no vale, digamos, hacer a mano y después escanearle, convertirle en PDF y unirle ahí con el informe. Herencia digital. Ajá, pero si es que ya no puede mismo y quiere hacer a mano, no hay problema. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Esto sí, en modo informe, ¿no? Con lo que viene a ser el tema, los objetivos, marco teórico, ¿no? De ahí viene la parte del desarrollo, que es esto que ya hicimos la mayor parte, pero ustedes con evidencia, punto a punto, así como está indicándonos aquí. De ahí vienen los resultados que usted obtuvo, las conclusiones, ¿no es cierto? Respondiendo a estas preguntas y tal vez alguna recomendación que nos dé. Ya. Me esperan un momento, yo ya vengo para puntualizar o dejar claros esos puntos de cómo se presentaría el informe. Un formato afín no lo hay, podemos hacerlo en el de las tareas mismo, el formato de los datos personales, pero yo ya les pongo los pasos o bueno, qué vendría a ser los subtemas que deben presentarse en ese informe. ¿Sí estamos? Sí, 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 Inge. Inge. Oh, ya, un momentito, ya regreso.
¿Eso cómo me sirve a nivel de automatización? Pues yo la resistencia que estoy teniendo variable está en dependencia de la temperatura, ¿no? Está en dependencia de la temperatura. Yo tendré que encontrar la resistencia RY, en donde puedo poner un potenciómetro para conocer cuál sería el valor de esa resistencia para que se equilibre la carga, ¿no? del circuito. Y bueno, luego de eso utilizar un amplificador operacional que me permita llevar esa variación de voltaje, esa variación de resistencia en forma de voltaje, porque los PLC miden de 0 a 10 voltios, de 0 a 5 voltios, o cuando es en corriente de 0 a 20 miliamperios. En este caso yo le pondría voltaje, ¿no? Yo les voy a pasar este video de que estaba revisando, que le hacía referencia a la automatización, ¿no? Y que es el puente de Winston más una PT100, ¿no? Para que lo revisen más a fondo y se entienda mucho mejor la aplicación, ¿no? Ya, vamos con el tema de cómo va a quedar el informe. A ver, papá siempre nos hace venir y firmar y todo. Ahí está prendido un micrófono, por favor. Vamos a poner ese formato o ese lineamiento en el OneDrive para que todos tengan acceso. No se olvide la próxima clase, la prueba de unidad, que sería el miércoles. Todo va acarreando, ¿no? Son preguntas algunas de instrumentos que hemos visto, de ejercicios de este parcial. Y bueno, no es tan complicado, ¿no? A ver. ¿Tiene talleres? ¿No? Listo. Tony. Esto es en grupo, ¿no? No hay problema. Si es que pueden hacerlo en grupo o individual, ¿no? Mejor individual. Yo ya pongo ahí en la tarea para que lo cargue. Entonces, bueno, yo les había dicho que podemos utilizar el formato de tareas. ¿Sí?
Ya, ahí vamos a poner orden, acá. Listo. Bien, esto es lo que nosotros queremos presentar como un tipo de informe. Para ello les decía que esto va a tener primero la parte de marco teórico en la cual usted no se extenderá tanto, pero sí deberá definir bien en qué consiste el puente de Winston para que se enfoque mejor y haga bien la práctica. Entonces, marco teórico. Entonces, en el marco teórico, vamos a ponerle ahí, ¿no es cierto?, definición de lo que es el puente de Winston. En este caso, el esquema y lo que viene a ser el procedimiento, los cálculos. Procedimiento y cálculos. Bueno, cálculos para no más allá, nada más. En la parte, recuerden, los datos informativos ya van arriba, ¿no? Esto está en la cabecera, en el encabezado. $7.94 y el año es, ¿no? Y ahí llenará los datos de usted o de su grupo. Bueno, en este caso vamos a hacer individual. Aquí me falta, pues es pesos de manufactura. Y metros. Ya está el marco teórico. Vamos con los materiales, equipos. Como es virtual, pues describa lo que utilizó de forma virtual, no hay problema. Luego viene el procedimiento. Luego vienen los resultados que obtuvo. Las conclusiones. En los resultados vamos a hacer la respuesta a las preguntas que me va diciendo el taller, ¿no? Y en las conclusiones, que es lo más importante, conclusiones, recomendaciones. Conclusiones, ya mil disculpas, ve ahí se me fue. Conclusiones, recomendaciones. A ver, ¿qué más me faltaría? Marco teórico. Siga. Marco teórico, definición, el esquema, los cálculos en el equipo de materiales, lo que utilizamos, procedimiento. Aquí el procedimiento, pues ojo, va todo lo que concierne, ¿no es cierto? A los pasos Los que se siguen. cálculos hechos a mano, ¿no? No, si desea, puede ser en digital, ya quedamos. Yo utilizo un editor de ecuaciones, no creo que haya problema, ¿no? Hagámoslo digital. Pues no son tantos cálculos. 3 líneas de cálculo, 4. Ya, pasos que solicita la guía, ¿no? Listo, entonces es eso lo que tenemos que presentar. Por aquí me falta, ¿no? Antes de seguir con... Son los objetivos. Objetivos. Aquí usted pondrá el objetivo general. Que sí estaba puesto en la guía.
y los específicos, ¿no? Al final, en las conclusiones, usted llegará a poner o a definir si es que entendió lo que se propuso en los objetivos, ¿no? Entonces, eso sí, yo reviso las conclusiones, ¿no? Si usted se divaga con conclusiones que no tienen nada que ver con la práctica, como por ejemplo, si aprendimos sobre la ley de Ohm con la práctica, pues yo ya no les pondré una buena calificación, ¿no? Debe estar relacionado con los objetivos, y los objetivos me está dando la práctica. ¿Qué hicimos ahorita? Facilito. No, dice, la primera, comprender el concepto de balanceo y desbalanceo en circuitos. Entonces usted como conclusión pondrá, mediante el puente de Winston y la simulación en el software de Proteus, se pudo evidenciar que el concepto de balanceo de cargas consiste en talos y que existe desbalanceo por tal motivo. Y eso lo verifico midiendo el voltaje entre los dos brazos del puente. Eso, vea, yo ya le di una conclusión. Si me dice demostrar que el puente balanceado cuenta con una diferencia de potencial igual a cero, ya mediante la práctica se observó que en cada ramal, conectando un voltímetro en paralelo, se evidencia que cuando las cargas están equilibradas, según la ecuación, este diferencial de potencial es igual a cero. Vea. Lo mismo con la última, pero por favor, conclusiones reales, conclusiones que usted haya llegado a una conjetura ya al finalizar todos estos pasos que, bueno, nos faltaron esto del P3 y que usted pues haya entendido, ¿no? Sí está claro. ¿Cuántas conclusiones y cuántas recomendaciones, Inge? ¿Cuántos objetivos hay? Tres. Entonces, ¿cuántas conclusiones? Tres también, ¿no? Perfecto, ¿no es cierto? Así quedamos. Todo lo que yo me planteé como objetivo, debo yo al final dar la conclusión. Si usted por ahí me dice o sea, que hice el procedimiento, pero no entendí en sí para qué consiste el puente, póngalo, ¿no? Póngalo, no hay problema, pero que sean referentes a los objetivos que se está planteando. En eso consiste una práctica, ¿no? ¿Cómo podemos hacer la práctica? Usted me puede decir si estamos de forma virtual. Pues sí, por el simulador, por el Proteus. Sí se pudo. Al momento de poner play, ahí yo voy haciendo las evaluaciones en cada resistencia, ¿no? O en cada parte donde quiera hacer la medición. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, pues pueden tomarse este tiempo de 20 minutos, media hora, para que revisen y puedan seguir avanzando en haciendo los circuitos en el Proteus, que eso sí tienen que utilizar para poner como evidencia que han hecho la práctica. Y, y bueno, si es que hay alguna duda, ya sabes, nos podemos comunicar por el WhatsApp. Y por lo pronto, pues es todo, ¿no? La siguiente clase también.